Bien, y están pasando cosas en materia internacional y nos acompaña Fernando Wilson, analista internacional y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hay un tema que es muy importante porque el presidente Gabriel Boric va de gira a China. Estas giras particularmente siempre terminan con algo un poco polémico, pero quería preguntarte sobre este contexto de esta gira en particular, más allá de la dificultad que va a tener en el viaje a propósito del avión presidencial que tuvo un problema, claro, sino que la declaración del presidente Boric, primero en una entrevista y después en una conferencia de prensa respecto a la situación de los derechos humanos en China. Sabemos que hay un contexto particular, sabemos que siempre son complejas las declaraciones que dan los presidentes de Chile y en general los presidentes del mundo respecto al caso chino, por el poder que tiene ese país y las inversiones que tiene en los distintos países del mundo, especialmente en Latinoamérica. ¿Cómo se ve en su complejidad o en su globalidad ese panorama a propósito de esta gira presidencial, Fernando? A ver, esta gira en particular es complicada en tres niveles. Es decir, si las giras a China son complejas por derecho propio, en este caso en particular se le agregan varios elementos más. El primer punto clave es que China en sí misma está pasando por un mal momento económico derivado de la pandemia, de un crecimiento económico bastante más complejo, severos problemas del mercado interno, particularmente en el sector de construcción, etcétera. Es decir, esta China no es la China exitosa de antes de la pandemia, sino que es una China que de alguna manera se ha consolidado como un actor de poder, más que como un cooperador multilateral. Al cual el proyecto de la Franja y la Ruta medio que le está fallando, digamos, un Xi Jinping que ha hecho desaparecer a diversas autoridades, el ministro de Relaciones Exteriores, sin ir más lejos, también desapareció, y fue rápidamente reemplazado, etcétera. Es decir, es un país que está bastante más crispado y tiene bastante menos tolerancia a lo que desde su perspectiva son los dislates de un presidente latinoamericano tratando de enmendarles la plana, como ocurrió, recordemos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente a la cual China emitió un, digamos, comunicado muy breve y muy contundente. De la misma forma también tenemos el segundo problema que se nos genera los chinos ya mandaron una advertencia a través de varios almuerzos preparatorios de esta gira que tuvieron lugar en Santiago, a través de los cuales el embajador, el encargado de negocios, primer secretario, etcétera, transmitieron el mensaje de que de alguna forma las autoridades chilenas se midan un poco. Y eso nos lleva al final del día, Henry Kissinger en La diplomacia, su obra básica, digamos, lo recuerda de forma bastante brutal citando a Enrique IV de Francia, digamos, París bien vale una misa. En ese sentido, un país como nosotros, si bien es cierto, puede tener un potente y claro sentido de lo que es la preponderancia de los derechos humanos, también tiene que haber un recuerdo respecto a la escala que representa Chile en ese plano. Y ciertamente él no va a hablar a un círculo socialdemócrata europeo, sino que a un país que es totalitario y autoritario, no solamente porque está regido actualmente por un régimen comunista, sino porque tradicionalmente, desde la era de Confucio y Lao Tse, etcétera, ha construido una cultura que es predominantemente colectivista. De hecho, es comunista más bien por accidente, en el sentido que lo declara en su constitución, el artículo 1, etcétera, pero en términos estrictos vendría siendo, por más que a Marx se revuelque en su tumba, un comunismo de mercado, donde lo que realmente existe es una autocracia política tradicional, respecto a la cual la socialdemocracia o las izquierdas latinoamericanas tienen severas dificultades para poder indexarla y comprenderla. Por decirlo de alguna forma, no es socialismo en el sentido que ellos estudiaron y ellos entendieron. Y ahí, para ir un paso quizás más económico de esta relación, ¿cómo, no sé si se ha logrado resolver en el mundo este dilema? Porque hay dos vertientes. Una es la vertiente China comprador
de materias primas que exporta nuestro país y es uno de los principales compradores y por tanto, si es que China nos deja de comprar... El principal. Claro, sí, verdad, porque ahora está en primer lugar, de hecho, el principal comprador de materias primas y por tanto tambalea esa relación y obviamente es complejo. Pero, y de hecho, con otros países entiendo, no sé si estoy equivocado, pero entiendo que el caso australiano fue bastante particular respecto a algunas declaraciones o sanciones que establecieron los australianos y después China, bueno, dejó de comprarle cosas importantes para Australia. No, ni siquiera dejaron de comprarle, simplemente les pusieron sobretasas masivas al vino, a las carnes, a los productos, a los metales y a distintos productos, y se dañaron severamente las exportaciones australianas. Eso es un hecho concreto. Ahora, justo es decir que Australia llegó bastante lejos, bastante más lejos de lo que hizo el presidente Boric en las Naciones Unidas. Pero es un mensaje de que China no está de ánimo para tolerar opiniones de parte de actores que ellos consideran secundarios en el sistema internacional respecto a cómo conducen sus asuntos. Y ahí aplican, lo que es bastante esperable, el principio de la no intervención. Es decir, usted, digamos, si quiere que le siga comprando, no se meta dentro de mis asuntos. Ahora, esto indudablemente para el presidente Boric va a ser un desafío importante, pero en ese aspecto tengo la confianza que la presencia del expresidente Frey, que es embajador especial para la zona del Asia-Pacífico, etcétera, y en este enorme viaje de 32 horas, 6 escalas, etcétera, casi como el viaje Marco Polo, digamos, tendrá la oportunidad de conversar y poder contenerlo en el sentido de que no se vaya a extralimitar. Bueno, se supone que también para eso iría Camila Vallejo como representante del PC, digamos, en este caso, y teniendo, digamos, una serie de resguardos. Me parece que es poco probable que el presidente no haya sido advertido. Otra cosa es que el presidente a veces peca de espontaneidad y pudiera generar una situación compleja. Y ahí desde ese punto de vista, más general incluso, esta relación entre comercio entre países que tienen intereses distintos, relaciones distintas y relaciones diplomáticas, ¿cómo se administra? Porque muchas veces se había establecido que, o se comentaba que el aumentar las relaciones económicas garantizaba también la paz. Pero por otro lado, si es que uno de los dos actores tiene un predominio importante en materia económica, claro, asimetría, también eso se traspasa en una asimetría política a tal punto que después de las declaraciones del presidente prácticamente hay como una especie de llamado al orden de la embajada de China en Chile a ciertos parlamentarios del oficialismo. A ver, eso nos obliga a asumir un cierto grado de realpolitik. La asimetría de poder es demasiado grande como para poder ignorarla. Y en ese sentido no podemos nosotros, o un líder chileno, el presidente o quien sea, tratar de intervenir dentro de los procesos internos chinos, y tampoco los chinos pueden, porque sería de mal gusto y además, dada la asimetría de poder, una evidente amenaza o un abuso de poder, hacer lo equivalente en Chile. De esa forma, nosotros ya tuvimos un incidente no muy agradable pocas semanas antes del estallido social, cuando se dio el caso del cruce de palabras entre el embajador Xu Bu y el entonces diputado Jaime Belolio, que apoyaba a Joshua Wong, el manifestante de Hong Kong. Sí. También dio unas declaraciones el embajador chino bastante duras cuando intervino, cuando nos visitó y tuvo declaraciones duras contra China, el entonces secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores norteamericano Mike Pompeo. Es decir, China no está dispuesto a ser vapuleado, y eso es un mensaje que nuestra Cancillería tiene perfectamente claro, tiene perfectamente ordenado y estructurado, pero por el otro lado, reitero, el principal problema es que el presidente a veces se sobreestimula y genera un problema grave. Ahora, respecto al manejo económico, realpolitik, en este caso la interdependencia compleja, que es derivada del multilateralismo y es un concepto precisamente para permitir que países pequeños no sean tan pequeños en relaciones con países grandes que ven un poco más reducida su estatura, de ahí surge precisamente las redes de tratados internacionales. Paradójica e irónicamente, ese es uno de los objetos del TPP-11, la PEC, etcétera.
pero reitero, la diferencia en poderes es demasiado grande y como decía Enrique IV, como te lo citaba hace algunos momentos atrás, París bien vale una misa, y en estas circunstancias quizás simple y sencillamente tendrán que mantener la prudencia y cerrar la boca respecto a asuntos en los cuales claramente se puede molestar al anfitrión. Y ahí una pregunta, porque una fase de la relación económica es cuando te compran muchos productos, pero una distinta es la que cada vez estamos teniendo con China, por ejemplo, que es que vienen empresas chinas a hacer parte o a invertir en aspectos que uno podría decir son estratégicos para nuestro país. Pienso quizás la transmisión eléctrica, la distribución, la generación de energía, en minería y un montón de cosas. Claro que y en su momento el 5G. Claro, que fue muy, muy polémico también, ¿verdad? A propósito de la relación con Estados Unidos, o de hecho la elaboración de los pasaportes. Pero, es decir... Exacto. Cuestiones que son sensibles para los países. ¿Cómo se da, no solamente en el caso chileno, sino que en el mundo, se establecen estos límites donde dicen, mira, está bien, pueden venir inversionistas extranjeros, pero no estados extranjeros a invertir en estas cosas, porque eso implica un montón de cuestiones que quizás no querríamos con esta relación comercial? ¿O eso inmediatamente es considerado como un freno a la profundización de las relaciones comerciales? A ver, en términos prácticos, normalmente, sobre todo las grandes potencias, tienen claridad que hay do's and don'ts. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Por ejemplo, en Europa, China no puede entrar por acuerdo, por tratados en Alemania en sectores clave como el energético. Y cuando estaban violando ese acuerdo y los alemanes reaccionaron de una forma muy dura, simplemente guardaron riguroso silencio, mordieron la bala y aceptaron que estaban metiéndose donde no correspondía. Cuando intentaron postular al 5G en Gran Bretaña, la respuesta británica fue no. Digamos, ustedes no van a entrar en ese plano acá porque es un tema de seguridad. De la misma forma, mantuvieron prudencia. En el caso chileno, yo creo que los chinos entendían perfectamente esa situación, de manera que la compañía china que iba a hacer los pasaportes estaba utilizando una suerte de interpósita persona a través de un socio alemán. Trataron de disfrazarlo de alemán. Pero resulta bastante incomprensible la persistencia de la administración Piñera de insistir en eso, incluso después de advertencias explícitas de parte de los Estados Unidos. Y ahí viene un punto en el que hay que entender realidades básicas de la vida, y es que nosotros somos una sociedad occidental democrática, tenemos una visión de la democracia liberal, de la economía abierta, y nuestras visiones y valores corresponden, por tanto, a Occidente. En ese sentido, China puede ser un estupendo cliente, pero nunca va a poder ser un verdadero socio de Chile, porque su visión es colectivista asiática y tienen una constitución marxista colectivista totalitaria. Por lo tanto, podemos tener estupendas relaciones, pero nunca vamos a poder ser socios en un grado estratégico. Socios más allá de venderles productos, sino que socios en el sentido de constituir un bloque de poder. En ese sentido, como decía un comentarista chileno hace algunas semanas atrás, digamos, Washington sigue siendo más agradable para la visión de mundo chilena que Beijing. Eso no significa que Washington o que Estados Unidos o incluso la Unión Europea no tenga severos problemas, tenga severas contradicciones, limitaciones y problemas. Por ejemplo, las políticas respecto a la migración, desarrollo económico, proteccionismo, etcétera. Pero incluso tomando en cuenta eso y asumiendo que esto es una situación de blancos, no es una situación de blancos y negros, sino que de grises, ciertamente nuestra compatibilidad político-institucional es mucho más con un actor occidental, en este caso particular, la Unión Europea o el NAFTA, digamos, Canadá, Estados Unidos, México, que la que podemos tener con China. Y por lo tanto, hay que tener la prudencia de alguna forma, no llevar la relación a un punto donde complica también a nuestros socios. Y eso ha sido asumido en Chile, por ejemplo, cuando se intentó de manera más o menos explícita una intervención directa estatal china en la construcción de un ferrocarril rápido San Antonio-Valparaíso-Santiago, sin licitación, sino que hicieron una oferta out of the blue. Bastó con que Chile contestara, ok, perfecto, nos interesa el proyecto, vamos a hacer una licitación, gánenla en buena ley. Bastó que se presentara la licitación, se presentara otro oferente para que inmediatamente los chinos se retiraran.
porque ellos están acostumbrados a establecer, a través de sus inversiones económicas en los estados y particularmente en las inversiones estatales, dinámicas y políticas de poder. La inversión en infraestructura vial, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, es una relación binacional. La relación establecida entre Perú y China para la construcción de un puerto en Chancay, un enorme puerto en Chancay que va a ser corredor y nos va a disputar severamente la competencia portuaria con Chile, mientras nosotros seguimos debatiendo y agonizando sobre la construcción del puerto de gran envergadura de San Antonio de hace más de 15 años. Pero esas son relaciones que el gobierno argentino, el gobierno brasileño, el gobierno peruano acepta, porque por sus paradigmas de inserción internacional, que son bastante menores que los chilenos, etcétera, le puede resultar coyunturalmente conveniente. Para Chile, sin embargo, que tenemos una red de tratados de libre comercio con el 85% del PGB mundial, casarnos con Z, con un solo socio en detrimento de todos los demás, es una muy mala decisión. Por más que nos pueda producir dinero en el corto alcance, en el corto plazo, nos complica severamente en términos de nuestra penetración internacional general y global. Chile tiene que mantener un relativo equilibrio. Y en ese sentido, si bien es cierto, no podemos insultar a China yéndonos demasiado con Estados Unidos, tampoco nos podemos ir demasiado con China, en términos de que complique una relación que en el plano político es más profunda con los bloques occidentales que con la República Popular China. Y ahí una última pregunta, Fernando Wilson, es ¿qué expectativas debiéramos tener de esta gira? Porque muchas veces se logran cerrar algunos acuerdos, establecer ciertas líneas de trabajo, pero no es que vayan a cerrar acuerdos comerciales concretos, ni se prometan inversiones. Es decir, ¿cuáles son las expectativas que deberíamos tener sobre la visita del presidente Boric en China? A ver, esta es una gira muy corta, de solo 4 días. Por lo tanto, no es, por diseño, no se va a establecer ningún gran acuerdo general, no se va a hacer ningún mega anuncio, aquí no se va a anunciar o ratificar un tratado de libre comercio o alguna actividad de carácter mayor. Esto es una visita que en algún grado, en algún sentido, tiene un fuerte componente de cortesía, a través de la cual se va a poder conversar y dialogar y recuperar o redefinir las relaciones en lo táctico, en lo coyuntural específico, después de la pandemia y la articulación general de el cambio internacional que ha supuesto todas las consecuencias derivadas de ella, la invasión rusa a Ucrania, el mismo semifracaso de la política del OBOR, el One Belt One Road, la franja de la ruta, etcétera. Es decir, básicamente esto es para permitir que los órganos técnicos de ambas cancillerías puedan, en una visita de alto nivel, conversar respecto a qué procesos continúan, cuáles van a ser modificados, cuáles se van a suspender. Pero reitero, esto tiene que ver más bien con las mecánicas de funcionamiento de la política, de los procesos permanentes de relación de Estado, más que para un sello específico de este gobierno en particular, digamos. De alguna forma tiendo a creer que vamos a ver muchas declaraciones de buena crianza, lo que es bueno, y esta es una cumbre en la que ojalá no pasara mucho, en términos de que alguna declaración destemplada o alguna situación como el error que se produjo en la visita a Estados Unidos, en la cumbre verde, digamos, esta no es una cumbre para ir a tomar cerveza con Xi Jinping, digamos, no como lo hizo con Justin Trudeau. Esta es una cumbre para mantener las formas, por decirlo de alguna forma. Si en algún momento Gabriel Boric se va a poner corbata, este es el momento ciertamente para hacerlo. Bueno, interesante análisis de Fernando Wilson, analista internacional y docente académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de